David Ormachea, el adulterio, ¿qué hago? Estamos leyendo el tercer capítulo, titulado La terrible caída de un hombre conforme al corazón de Dios. Esta va a ser la tercera parte del tercer capítulo. Continuamos la lectura y sigue diciendo: la lujuria se levanta envolviendo la mente y la voluntad del hombre en profunda tiniebla. Perdemos el poder de discriminar claramente y de tomar decisiones. Entonces no queremos oír esa advertencia de estar firmes. Al contrario, lo único que anhelamos es cumplir la acción que apagará nuestro deseo. Es allí cuando todo en nuestro interior se levanta en contra de la palabra de Dios. Es por esa razón que la Biblia enseña que en tiempos de tentación de la carne hay un solo camino: huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de los pensamientos lujuriosos, huid de la vanidad del mundo. En cuanto a la lujuria, no hay otra forma de resistir a Satanás que huir. Cada lucha en contra de los deseos pecaminosos realizada con nuestras propias fuerzas es inútil. Finalmente caemos. Lo que estoy tratando de decir es que si usted no corre, caerá en un asunto de tiempo. Creo que he leído este consejo muchas veces y he tenido que aplicarlo otras tantas debido a que enfrento las mismas tentaciones. La verdad es que este es el único consejo que da resultado, y estoy seguro que si usted y yo tratamos de pelear o de mostrarnos como valientes frente a la tentación, caeremos. Cuando decimos enfrascarnos en una lucha contra la tentación, nuestra caída es asunto de tiempo. Por ello, el mandato bíblico es huir en el mismo momento. Cuando decimos enfrascarnos en una lucha contra la tentación, nuestra caída es asunto de tiempo. Por ello, el mandato bíblico es huir en el mismo momento. La verdad divina y el engaño satánico. La razón por la que muchas personas prefieren no tener una relación con Dios es porque les encanta vivir en el pecado y disfrutar de sus pasiones, aunque saben que Dios odia el pecado. También saben que Dios siempre nos dice la verdad y demanda que vivamos en santidad. Dios nos dice claramente que la paga del pecado es muerte, que hay placer en el pecado, pero que las consecuencias son destructivas. En la Biblia, las cosas se tratan con franqueza. Después de todo, esa es la naturaleza de Dios. Él va directamente al punto, evalúa la situación y revela la realidad. No existen mayores detalles en este acto pecaminoso, sino lo suficiente para mostrar la errónea decisión de David. Sería lógico pensar que no existió placer en el hecho, pues como alguien dijo, las aguas robadas son más dulces. Él disfrutó de aquel momento de placer y, sin duda, Betsabé también. Usted no lee ahí acerca de que hubo lucha, ya que no fue una violación, fue un acto de mutuo acuerdo. Sin embargo, bien dice el escritor de Hebreos, son placeres que pasan y que se marchan tan pronto como llegan las inevitables consecuencias. El versículo 5 dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Dios es todo verdad, nunca engaña, nunca miente, pero el enemigo llamado Satanás es mentiroso y engañador. Él es el padre de las mentiras, es quien tiene el dominio del mundo y lleva al ser humano hasta el final de su viaje placentero. Lo acompaña y lo motiva en el camino, le va dando nuevas ideas y presentando excelentes estrategias para conseguir satisfacción con las pasiones, pero cuando la persona llega al fin del sendero pecaminoso por el que ha andado, lo deja solo y desamparado.
El enemigo le presenta a usted una persona hermosa con un cuerpo hermoso. Usted y yo somos movidos por nuestras propias pasiones. Aparece ese deseo encantador, ese gran anhelo de divertirnos. Poco a poco se alteran nuestras emociones y experimentamos ese sentimiento de aventura. Poco a poco Satanás nos va convenciendo y nosotros vamos creyendo que encontraremos satisfacción en esa terrible combinación. Pero él nunca le dice al borracho que después de sus temporadas de bebida y diversión viene el alcoholismo. Satanás nunca nos dice la verdad, nunca le dice al bebedor que tendrá cirrosis, nunca le dice al adúltero que va a terminar con su familia destruida, nunca mueve al drogadicto para que piense que en algún momento tendrá una sobredosis. Sus pasiones no pueden comunicarle algo como: ten cuidado con esos desvíos emocionales que van a terminar con tu vida. La conciencia adormecida de un ladrón no es capaz de decirle que tarde o temprano será atrapado y que va a tener que pagar caro las consecuencias. La ciencia adormecida de un narcotraficante le hace anhelar satisfacciones, pasiones y nunca llenarse. No importa si tiene aseguradas sus vidas y las de sus familias con riquezas generacionales, nunca paran. Es que Satanás y sus conciencias constituyen una excelente sociedad. Su conciencia no les dice que cuando lo pierdan todo estarán muertos o vivos, pero no podrán disfrutar nada de lo que han hecho. La conciencia más bien le dice que nunca les atraparán. La conciencia adormecida por la pasión y los deseos pecaminosos nunca le comunican al fornicario que un embarazo es una posibilidad real, ni al adúltero que en algún momento será descubierto. Simplemente cauterizan la mente y la dejan en blanco. Luego, cuando vienen las consecuencias, la persona queda sola y envuelta en un mundo de tristeza. La decisión más difícil. Sin duda, David no fue lo suficientemente sabio ni fuerte como para evitar un momento de pecado que le traería consecuencias para toda su vida. Lo mismo nos ocurre a todos. David no pensó cuánto iba a desagradar a Dios, ni cuán fuerte es la reacción de un Dios que es defraudado. Nosotros también lo hacemos y por eso caemos. F.B. Meyer escribe las siguientes palabras sobre la experiencia pecaminosa de David. Un breve tiempo de apasionada indulgencia y luego su carácter es destruido inevitablemente. Su paz se desvaneció, el fundamento de su reino pereció, el Señor estaba desagradado, pues esa era una tremenda ocasión para que los enemigos blasfemaran. Después del pecado todos tenemos la opción de detener la espiral descendente que se origina cuando nos metemos en ese remolino pecaminoso. David también podía haber terminado con su caída, pero no lo hizo, porque cuando comenzamos a caer es muy difícil parar. Después que se fue el sentimiento de placer, después que la pasión encontró satisfacción, el rey concibió la desgarradora noticia de parte de su amante. Le dijo: David, estoy encinta. Y tan pronto se dio cuenta de la situación, el monarca tuvo que tomar una seria decisión. El hombre conforme al corazón de Dios tenía que decidir si se arrepentía y agradaba a Dios al reaccionar arrepentido debido a su pecado, o seguía tratando de encubrir su falta con más actos de desobediencia y maldad. Tristemente decidió no actuar conforme al corazón de Dios, sino conforme a la pasión y la maldad de su propio corazón. Si David hubiera decidido actuar como un hombre conforme al corazón de Dios, habría llamado a sus consejeros y reconocido francamente su pecado. Él podía haber dicho: quiero que conozcan toda la verdad, estoy contaminado, estoy lleno de pecado, soy culpable, he pecado. Dios habría tratado con él de otra manera. Si hubiera usado el camino del arrepentimiento, tal vez Dios no le habría borrado todas las consecuencias, pero ciertamente hubiera vuelto a su vida de integridad sin agravar la situación y sin obtener peores efectos. Pero el rey eligió la ruta del engaño, de la hipocresía, por lo que finalmente terminó ordenando un asesinato.
No arregla su situación ni puede dejar pecar quien en vez de arrepentirse decide tratar de ocultar su pecado y vivir en rebelión. No podrá evitar el pecado quien en vez de huir cuando comienza a experimentar la tentación decide involucrarse repetidamente en las situaciones o con las personas que lo están motivando a actuar pecaminosamente. Cuando el pecado enceguece. No hay ser humano más peligroso que un hombre o una mujer infatuados. La pregunta es, ¿qué hago cuando estoy infatuado? La respuesta es fácil, aunque llevarla a la práctica es muy difícil. Creo que una de las mejores formas de enfrentarlo, aunque no siempre tenemos éxito debido a que podemos engañar aún a nuestros mejores amigos cuando estamos enamorados, en buscar ayuda lo antes posible. Es buscar ayuda lo antes posible. Si uno logra reconocer su debilidad y buscar algún consejero, algún líder, algún amigo maduro y de confianza, por lo menos tendremos una persona a quien rendir cuentas y a alguien que pueda investigar cómo vamos en el proceso. Ese es el comportamiento ideal y debemos asumirlo con un alto grado de franqueza y sinceridad. Las pasiones son increíbles y pueden motivarnos a actuar de maneras no imaginadas. Las pasiones se alimentan de las experiencias excitantes. Cuando la pasión nos enceguece, nos hacemos peligrosos, pero cuando se trata de esconder de los demás nuestras acciones pecaminosas, podemos utilizar estrategias más destructivas que el pecado que decidimos ocultar. La verdad es que la naturaleza pecaminosa tiene una fuerza poderosa y sus pasiones no pueden motivar a las terribles reacciones. Caer en pecado es terrible, pero desear permanecer en él a toda costa es increíblemente destructivo. Es sorprendente lo que puede ocurrir cuando, enceguecidos por el pecado, decidimos continuar en rebelión. David no buscaba buenas soluciones a su pecado, más bien estaba respondiendo con más pecado frente a la falta cometida. David, poco a poco, seguía cavando su tumba y decisión tras decisión mostraba una peor rebelión. En el versículo 6 dice: Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Debemos recordar que Joab era un hombre clave en el campo de batalla. Era un hombre de confianza de David y éste le había convertido en su autoridad máxima. Joab era un hombre inteligente, no era fácil de manipular. La historia nos muestra que debido a algunas diferencias ya una vez se había ido en contra de las órdenes de David. En 2 de Samuel, capítulo 3, Abner había matado a uno de los hermanos de Joab. Cuando el rey David se enteró, lo dejó ir en paz. Entonces Joab le reclamó al rey diciéndole que se había equivocado y mandó a buscar a Abner y lo mató. David conocía bien a Joab y entendía el riesgo que corría, pero cuando estamos involucrados en una vida apasionante es difícil ver las consecuencias que sufriremos más adelante. Todos creemos que las estrategias para hacer lo que queremos resultarán y lograremos nuestro cometido, pero no siempre es verdad. Es impresionante lo que podemos hacer producto de nuestra infatuación y lo que hizo David como parte de su estrategia para ocultar su pecado. El rey envía un terrible mensaje al campo de batalla. Preocupado por enfrentar la situación, le pide que envíe a Urías de regreso a Jerusalén, pero no con buenos propósitos. Joab, obedeciendo la orden del rey, envía a Urías, el esposo de Betsabé, a casa. Observa el siguiente relato que aparece en el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El rey estaba enceguecido por la pasión y no preocupado por el estado de la guerra. En realidad, en medio de las circunstancias que vivía, no podemos pensar que David estaba genuinamente preocupado por Joab. Esas eran palabras hipócritas que escondían su decisión de encontrar una estrategia para llevar a cabo sus siniestras determinaciones. Esa era solo una pantalla para tratar de ocultar sus intenciones. A David le importaba que resultara su
engaño, pensaba en cómo cubrir su noche de candelabros, música y sexo, y en cómo lograr que Urías, sin darse cuenta, se convirtiera en la herramienta para ocultar su pecado. En el versículo 8 dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Ponga atención a la manipulación que planificó David. Esta es una demostración de la hipocresía que vivimos cuando pecamos y queremos ocultar nuestro pecado. ¿No es esta una imagen terrible de un pecador tratando por cualquier forma de ocultar su pecado? Lleno de hipocresía, el rey le manda un regalo y espera que Urías decida acostarse con su esposa. ¿No piensa usted que esta es una actuación cínica? Pero en el versículo 9 revela el fracaso del plan, muy bien concebido y bien realizado, aunque no perfecto, del astuto David. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. La verdad es que todos hemos hecho esto o lo haremos en alguna oportunidad. Sin importar cuál pecado cometamos, nuestra primera intención es ocultar a como dé lugar la revelación de nuestra maldad. Si usted alguna vez ha estado tratando de ocultar un serio pecado y todo su plan se fue abajo, entonces comprenda cómo se sentía David en ese momento. David se dio cuenta de que no había podido lograr su propósito y en vez de desistir de su estrategia hipócrita, debido a que seguía enceguecido, decidió hacer algo que pudiera ser más efectivo. Póngase por un momento en el lugar del rey. Este se levanta la mañana siguiente y está dispuesto a averiguar lo que había sucedido. Pero el informe es decepcionante. David estaba decepcionado, pues no había ocurrido lo que había planificado con tanta astucia. Eso sin duda lo llevó a momentos depresivos. Es que cuando estamos cada vez más cerca de ser descubiertos, la ansiedad nos ataca y sufrimos los efectos de la inminente revelación de nuestra maldad. La ansiedad nos produce problemas emocionales, nos alteramos, no podemos dormir, estamos constantemente inquietos y podemos caer en grandes estados depresivos. No podemos vivir una vida normal cuando nuestro pecado está a punto de ser descubierto. Cometemos un serio error que tendrá consecuencias más graves cuando tratamos de seguir encubriendo un pecado que en algún momento será descubierto. Cuando continuamos en este proceso destructivo, seguro caeremos en estados depresivos. Si actuamos con valentía, confesamos y nos arrepentimos con sinceridad, no solamente evitaremos que la situación se agrave y tengamos opción para cambiar, sino que evitaremos consecuencias más graves que en algún momento vamos a lamentar. Recuerde que el rey quería que Urías durmiera con su esposa, pero el esposo de Betsabé no se sintió digno de tener una noche de placer con su amada esposa. Mientras sus compañeros estaban en el frente de batalla, su esposa había cometido adulterio y vivía una situación complicada. Betsabé era una bella mujer que fue seducida por el poder, por la oferta de un hombre poderoso, pero Urías era un fiel soldado que no era seducido por las tentaciones que le proponía el rey. En el versículo 10 nos muestra que a este fiel soldado, este fiel siervo de David, que no tiene idea de que su esposa ha dormido con su monarca, Urías no sabe que su esposa está embarazada, no tiene idea de la gravedad de su situación y mucho menos que el pecado de otros terminará con su propia muerte. Si en algo nos puede ayudar cuando estamos en medio de la tentación, vale la pena pensar en el sufrimiento de los inocentes. Los hijos, los esposos, las esposas de quienes cometen adulterio pueden llegar a crisis que pueden ser terriblemente destructivas. El inocente Urías, el soldado que prefería estar en la guerra y servir a su país, se encuentra ahora respondiendo al interrogatorio que le somete David, según describe el siguiente versículo. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David:
El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por la vida tuya, por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este soldado fiel, este hombre que amaba a Dios, a su esposa y a su país, con sus acciones le estaba dando una inmensa lección a su rey. Él le dice: David, no puedo romper mi pacto con mi pueblo, no quiero dejar de ser fiel a la institución militar que sirvo, no puede ser que yo me dedique a descansar y disfrutar mientras ellos están en medio de la batalla. David, yo prefiero vivir con integridad delante de mi Dios y evitar algo que me es lícito, pero creo que no conviene. El comandante en jefe del ejército ha sido confrontado por la integridad de un don nadie, un hombre sencillo que estaba comprometido de pies a cabeza con la nación y con Dios, el Dios de aquella nación, y que le entrega una inmensa lección a quien decidió hacer lo ilícito y pecaminoso. Cuando intentamos ocultar un pecado y la estrategia no funciona, tendemos a buscar nuevas estrategias. Note ahora lo que hizo David, observe cómo manejó la situación. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. La situación ha escalado a un límite que David nunca se imaginó. Allí vemos a David lleno de pánico, tratando una vez más y con nueva estrategia de ocultar su pecado. Por supuesto que está enojado porque sus planes han fallado, y toma la determinación de emborrachar a Urías para que se acueste y tenga relaciones sexuales con su esposa. Pero ni aún así lo hizo. David, el poderoso y apuesto monarca, pudo seducir y manejar a una mujer, pudo manejar a la esposa de Urías, pero no pudo con Urías porque no era un soldado cualquiera. Este hombre fiel tenía un compromiso con su nación y con su Dios, y había determinado que nada le obligaría a abandonar lo que creía. Qué inmensa diferencia entre Urías y Betsabé, y qué diferencia entre el humilde soldado y un orgulloso rey. Cuando la infatuación nos atrapa e inunda nuestro vulnerable corazón, no solo corremos el peligro de caer en pecado, sino en un proceso pecaminoso y decadente que no terminará hasta que nos convenzamos que hemos ocultado todo astutamente. Pero en el proceso de descubrir nuestro pecado, podemos cometer actos destructivos y violentos que nunca habíamos imaginado. Es difícil dejar de pecar, pero es más destructivo seguir pecando. Tristemente, la historia no termina ahí, ni el dolor vivido fue suficiente para que el rey terminara un proceso pecaminoso. David determinó no arrepentirse y siguió agregando estrategias pecaminosas y agravando más la situación que podía haber detenido. En el versículo 14 nos muestra la siguiente parte de su plan asesino. Póngase ahora en el lugar de su general Joab, que se encuentra en el campo de batalla y recibe una extraña orden de su rey. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta: la hipocresía y disposición a ocultar un pecado había llegado al extremo, así como si fuera una terrible película de horror. El admirado salmista David decide enviar la sentencia de muerte del esposo de su amante, el soldado Urías, en las mismas manos de la ingenua víctima. ¿Nota usted la confianza que el rey tenía en Urías? ¿Nota la inocencia y disposición del fiel soldado a someterse a las órdenes de su rey? Sin duda, era un hombre en el que el rey podía confiar. El otro lado de la moneda era triste. Urías no podía confiar en su monarca. Observe lo que decía la sentencia que Urías llevaba: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él
para que sea herido y muera. Le dije que corremos el serio peligro de convertirnos en algo que nunca nos imaginamos cuando permitimos que el pecado nos domine. David escribió esa terrible nota con una decisión pecaminosa, como una estrategia para ocultar las consecuencias de su pecado. El rey puso la sentencia en un lugar seguro y le dijo: Urías, debes llevar esta carta a Joab. Urías se marchó al lugar donde creía que debía estar y finalmente llegó al campo de batalla. Allí le entregó la nota a Joab. Este leyó la terrible orden del rey y decidió cumplirla sin cuestionarla. Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Nuestros pecados no siempre nos afectan solo a nosotros. Nuestras estrategias pecaminosas para encubrir nuestro pecado pueden provocar daño a personas inocentes, y debido a nuestra rebelión creamos un ambiente de terrible destrucción. Tristemente, muchas veces los placeres malignos de los pecadores se cumplen y la destrucción es asombrosa. Lamentablemente se cumplió el pecaminoso plan de David, según afirma la palabra de Dios. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Murieron algunos inocentes como resultado del plan de David para matar a Urías y así esconder su pecado. Joab conocía a David y sabía que podía molestarse al saber que murieron algunos soldados, por lo que podía cuestionar la estrategia utilizada por su general. Esa es la razón por la que envía a un siervo: note lo que dice. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que suelen arrojar desde el muro? Entonces Joab cita un evento histórico en su intento por justificar su acción y ajustarla al plan que tenía David. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joab? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. El astuto soldado de David recibe la nota, la guarda y ejecuta la orden tal como le había sido recomendado. Joab conocía a Urías, también conocía a su disposición a servir y conocía a su familia. Joab también sabe que David no es un asesino, pero se da cuenta de que por alguna razón estaba obrando muy extrañamente y que necesitaba tener cuidado. Por ello, al enviar el reporte, en otras palabras, le dice: dile al rey que la misión está cumplida, que yo cumplí su obra, dile que su orden se cumplió y murió la persona que él quería que muriera. Si hilamos un poco más fino, podríamos decir que con la nota en su poder, con la orden de poder a Urías en un lugar clave para que lo matasen, Joab tenía a David en sus manos. Era ahí precisamente donde Joab quería tener al rey. Él sabía que esa nota podía ser de mucha utilidad en el futuro. Joab tenía la prueba de que David había asesinado a Urías. Este ejemplo de cómo escalan las estrategias pecaminosas cuando tratamos de seguir cubriendo nuestros pecados nos demuestra que en el caso de David el problema se torna cada vez más difícil, y así ocurre con todos. Mientras más ferozmente nos rebelamos contra Dios, más grave es nuestra situación. La rebelión nunca mejora las cosas. Una cosa es cometer pecado y arrepentirse, y otra cosa es cometerlo y tomar la determinación de ocultarlo a como dé lugar, incluso mediante los pecados. Cuando neciamente tomamos esa determinación, nos metemos en problemas más serios, pues la cadena de maldad nunca termina. Mientras más intentamos tapar nuestros pecados, más pecados cometemos y más grave será la disciplina divina. Nunca actuamos como Dios quiere, más bien nos rebelamos peligrosamente cuando seguimos tratando de ocultar nuestro pecado con las estrategias pecaminosas que
utilizamos.